Hola, bienvenidos a nuestro podcast Mercurio Mercurio mitómano. Mitómano, Esoterismo proletario. un programa de esoterismo y actualidad. Me acompaña mi querido amigo Ignacio Campos Hola. y quien les habla, es Géminis Charlatán. Seremos nuevamente sus psicocompos en este programa dedicado a temas contingentes desde una perspectiva bastante distinta. Hacemos Vamos con los mención. titulares. Sí, no, primero que todo, hacemos una mención de Ah, que estamos haciendo un programa especial porque Ignacio está en Pucón y estamos grabando de distancia para que este programa mantenga una regularidad necesaria para la entretención de todos ustedes. todo para nuestros teleauditores. Claro. En ese sentido, los titulares de este capítulo son los siguientes. Eh, 12 de octubre de 1492. Pronunciamiento entre dos mundos. Greta, el último Avatara. Y de totalitarismos y paganismos. Bien, en ese sentido, para entrar en materia y empezar con la primera parte de este capítulo, sabemos que pronto va a ser el 12 de octubre, que recordamos una fecha bastante interesante, que es de conocimiento público, ¿cierto, Ignacio? Claro, en algún momento se llamaba el Día de la Raza, después se consideró incorrecto y hoy en día se le llama el encuentro entre dos mundos, lo cual me parece un eufemismo de mierda, como similar al pronunciamiento militar, ¿no? Claro, Es claro, porque como... es como en la práctica la llegada de una civilización entera que diezmó y mató aproximadamente 50 millones de personas en nuestra América. Exacto, Con es como genocidio en el nuevo mundo, que no era Claro, nuevo. claro. Y en ese sentido es interesante recordar temas como la leyenda rosa y como esos cuentos que hay algunos que dicen que lo mejor que no le pudo haber pasado a los indígenas en América es que llegaron los españoles, cosas que uno escucha en el colegio. No, pues ahí tenemos una de las grandes locuras y que todavía no la entendemos totalmente. Pero bueno, ahí tenemos nuestra gran tragedia. Claro. Pero, ¿qué podríamos sacar en claro, por ejemplo, sobre la fecha en que ocurrió este incidente? Lo interesante de esa fecha, primero que todo, es que desde el punto de vista astrológico no podemos tomar el 12 de octubre como una fecha para hacer el análisis eh, de los astros de ese momento. Toda vez de Pero, que pero cuéntame, por favor, Gemini Charlatán, entonces, ¿cómo lo haremos? es muy sencillo. Es necesario determinar cuál es la fecha que actualmente debería tener, toda vez de que en esa época se utilizaba el calendario juliano. En el año 1500 aproximadamente se modificó el calendario y se empezó a utilizar el calendario gregoriano que tenemos actualmente. Y en ese sentido, la fecha recalculada sería aproximadamente el 21 de octubre de 1492, momento en el que Cristóbal Colón habría llegado a las Bahamas y aproximadamente a las 2 de la mañana habría visualizado tierra después de un largo viaje desde Europa hasta América. Entonces, el encuentro entre dos mundos sería Libra. Eh, exacto, sería Libra y en ese sentido es interesante ver la carta de ese evento. Para Por las favor. personas que nos están escuchando, aparte de las cartas natales que uno puede realizar respecto de cada una de las personas, también uno puede realizar cartas sobre los eventos. Y esas cartas nos pueden dar ciertos elementos eh, que nos permiten entender de mejor forma lo que ocurre posteriormente. En ese momento eh, existía primero el Sol en conjunción con Plutón, Sol en Libra, Plutón en Escorpio,
nodo norte en Escorpio, Venus y Mercurio en Escorpio también, la Luna en Cáncer, Saturno y Júpiter, Saturno en Acuario y Júpiter en Leo. Digo estas cosas como para los que están un poco más entendidos y empecemos a profundizar un poco más en esto. Sí, ¿cómo podemos interpretar toda esta serie de coordenadas astrológicas que nos Claro. acaba de dar doctor Géminis? Primero lo que yo veo es que fue un momento en el cual existía una gran visión por parte de, por lo menos los europeos, de ir más allá. Está Neptuno en Sagitario, que tiene que ver con los viajes y como con la imaginación y con la idealización de los viajes y del descubrir, que los llevó a este Marte en Leo con la prepotencia, uno podría decir, de no, nosotros podemos, nosotros vamos a hacer todo esto para ir hacia donde queramos y podemos llegar hasta donde nuestros deseos nos lleven. Hay ahí un sextil entre esas dos energías y por lo tanto se ve que existió una armonía entre ese deseo de explorar y esa como acción de ir hacia allá con la prepotencia de decir, ¿sabe que nosotros en la práctica aquí somos los que vamos a descubrir algo nuevo? Nosotros somos los que descubrimos y no en realidad es que los indígenas nos descubrieron a nosotros, porque también eso podría haber ocurrido. O sea, para los indígenas es una situación... ¿Sí? Discúlpeme, doctor Géminis. Quiero hacer dos intervenciones. Una es que me parece eufemístico su análisis en el sentido de que no es tanto un ímpetu pionero, sino que es un ánimo belicoso, es como una piratería rampante, es como un berserker vikingo, ¿no? Que van atacando ese Marte en Leo. Sí, no, lo que pasa es que eso es... Y otra cosa, yo creo que el término indígena, a propósito que estamos hablando de este mismo tema, es uno de los términos que deberíamos erradicar, porque ya llevamos como 500 años desde que Colón mismo se dio cuenta que no eran las Indias. Claro, Y pero... nosotros porfiados decimos indígena. Claro, pero no sé, pues como los indios, Los no pueblos sé, originarios, los nativos, los nativos, los bueno, pero naturales. los habitantes de América. Lo que pasa respecto de lo primero es que esa visión que yo planteo en la práctica se plasma y se ve claramente en esos grandes altos planetas que existen en Escorpio. Está Plutón, está Venus y Mercurio en Escorpio, en oposición a Quirón en Tauro. Entonces, en ese sentido, claro, de hecho es súper interesante, el Sol está en Libra, entonces ahí se muestra una bonita cara, como no, nosotros aquí venimos en son amistosa, nosotros aquí queremos... Ese es el encuentro. Es el encuentro, pero en la práctica lo que está detrás es Plutón en Escorpio, que es como una... Aquí venimos con todo el poder, con toda la profundidad y con toda la intención de avasallarlos, de dominar esto. Y eso también se manifiesta en ese Venus y Mercurio, que también está en Escorpio, que es como una energía de control y de poder. O sea, nosotros queremos controlar esto a pesar de que mostramos una linda cara. Ese Plutón en Escorpio me recuerda como a estas típicas historias de las mantas con sarampión, de este tipo de armas biológicas que habrían traído los españoles, ¿no? Claro, Con los que habrían diezmado a los ejércitos. Claro, en ese sentido, sin perjuicio de que Virgo es el que se relaciona más que nada con un tema de la enfermedad, de como del estado como anímico y corporal de uno. Igual uno puede hablar de que Escorpio también tiene como un tema de las energías como más oscuras o como el envenenamiento o las como artimañas que se utilizaron para la práctica dominar a los pueblos originarios. En ese sentido, hay que utilizar y cambiar el lenguaje. En ese sentido, es súper interesante ese como conjunto de planetas en Escorpio que se oponen a un Quirón en Tauro, que Quirón tiene que ver como con la herida y como con desde dónde se viene a lo mejor. O lo que ocurría en ese momento. O sea, por un lado hay un grupo que quiere dominar, por otro lado hay otro que en la práctica tenía sus costumbres, tenía su forma de vida y que
en ese momento se les cuestiona esa forma de vida y pasa lo que pasa. Ujú. Otro aspecto interesante es que existe también una oposición entre Saturno con Júpiter. Júpiter es como aquí el planeta del optimismo, de que no, aquí todo esto saldrá bien, todo saldrá perfecto, que está en Leo, también con esa energía como de, este es nuestro reino, aquí somos nosotros los que venimos a otorgar como la verdad revelada. Y por otro Ujú. lado, un Saturno en Acuario, que posiblemente está vinculado a lo mejor con la tecnología que existió en ese momento para producir este cruce del mar, y que implicó en la práctica un cambio total en las circunstancias y en la forma de vida de ambos, o sea, tanto de los europeos como de los pueblos originarios. Se provocó un cambio que significó, por lo menos para el pueblo originario, una situación bastante conflictiva y desastrosa para ellos. En ese sentido, es interesante ver esta situación, o sea, cómo en la práctica la carta muestra una situación de dominio eh, y de esta careta feliz que se mostraba, que sería este sol en Libra, pero que detrás existe toda esta intención de dominar y de apoderarse de los territorios, teniendo a su vez presente que ese Quirón en Tauro es una modificación de las formas un cuestionamiento de las formas de vida que se tenían en ese momento. Ujú. Que sea Quirón, se ve entonces como una sanación, como esa especie como de, ¿cómo se puede decir? Como ese afán misionero, ¿no? Claro, claro, es como también, exacto, está ese afán misionero y ese afán como eh, de mostrar aquella situación o que las costumbres pueden cambiar, de que las cosas, los ciclos van cambiando. Y a lo mejor también, claro, los pueblos originarios tuvieron esa situación esa vivencia para efecto de decir, ya, nosotros parece que vamos a tener que utilizar otra energía, movernos de otra forma en contra de estos invasores, y por eso finalmente el nodo norte está en Escorpio. O sea, lamentablemente vamos a tener que Mm, jugar en una época en la cual tenemos que tener el poder, porque si no tenemos el poder nos van a avasallar, lo que ujú. finalmente ocurrió. Claro, claro. Claro. En ese sentido, esto como por lo menos ahora me está recordando situaciones que a lo mejor uno podría decir, o sea, entre los juegos de poder, entre las formas en las cuales las cosas o los sucesos van modificando nuestra realidad. eh, un aspecto más actual que tiene que ver con esta gran marcha que se realizó por el clima, esta situación del cambio climático que hemos estado viviendo actualmente. No sé qué te parece a ti esta situación y esta sequía que estamos viendo. ¿Qué piensas, Ignacio, respecto de lo Creo, que estamos viviendo últimamente? creo que está súper interesante porque es como, es una crisis que vivimos hace tiempo, pero que recién como que está llegando al Vox Populi, a las manifestaciones populares y todo pareciera como ir en torno a esta figura que apareció hace poco, a este ícono del medio ambiente, Greta Thunberg, que resulta ser tan polémico. Parece súper interesante, llega casi como un mesías a enseñarle a los maestros del templo, eh, aunque no debería, aunque le robaron su infancia. Claro. Entonces, por eso la mencionábamos delante como el último avatar, porque pareciera ser quien vaticina el cambio, la muerte del capitalismo. No sé si la muerte del capitalismo, porque es como media reformista parece, pero no nos vamos a quedar en pequeñeces Claro, claro, no. ante tan magno Salvador. En ese sentido, también tomando el objeto de nuestro podcast, que es verlo desde el punto de vista del esoterismo, también podemos ver aspectos interesantes en la carta. O sea, la carta de Greta tiene que ver con una persona que eh, tiene muchos planetas en Capricornio. ¿Qué significa eso? Que ella
tiene claramente en mente el objetivo hacia donde se apunta. Ella, si Ujú. está trabajando por el clima, si quiere que las cosas cambien, ella va a hacer todo lo posible para que eso cambie, independiente de las estrategias que se utilicen. En ese sentido, uno podría decir que ella eh, podría, ella masca chicle y camina al mismo tiempo y no le importa, y utilizará la calle, utilizará los medios eh, formales para realizar este cambio. O sea, si es que por casualidad, no sé, ahí la, la comunidad internacional, los políticos se pusieran de acuerdo en modificar el clima, a ella no le molestaría esa situación, porque para ella lo que le importa Claro, es eso. No es un tema de un de idealismo revolución. exacto, revolucionario que la lleve a ese cambio, sin perjuicio de que tiene Plutón en Sagitario. Entonces, todo su movimiento nace, o su transformación nace desde un punto de vista de un cuestionamiento a la ideología imperante, de un cuestionamiento a las formas en las cuales estamos viviendo. No sé qué piensas tú, Ignacio. Sí, 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 de ese sentido. Ella siempre viene con un discurso bien pragmático, bien redactado, bien hablado, como que pareciera tener una elocuencia, una praxis, como que le tratan de buscar la falsedad del discurso, pero pareciera ser una chica súper abocada. Además, eh, se nota no sé, creo que independiente de quién pueda estar detrás, de quién gane, quién pierda, se nota una muchacha enfocada y, y claro, es interesante, pues. Por lo mismo tiene este talante como de Mesías, porque pareciera como una figura incorruptible, ¿no? Por eso también Claro, como que daña tanto su imagen cuando la mencionan como financiada por Soros, qué sé yo. claro. En ese sentido, lo que uno podría ver es que ese Saturno que ella tiene, que está en Géminis, muestra que en la práctica, para ella la realidad es una realidad crítica, pero es superficial. O sea, su karma, su dolor profundo es el tema de que la gente no toma en cuenta las cosas, no se fija en nada, como que, como ella decía, sus papás se preocupaban del final de Game of Thrones en vez de estar preocupándose de si es que vamos a tener agua o no, si es que el clima va a cambiar o no. Ella lucha en contra de esa superficialidad que ve en nuestra sociedad, que se manifiesta en su Saturno en Géminis, que sería un tema como unas reglas superficiales, y que también es interesante ese discurso como tan intenso, tan así como fuerte, que dio vuelta al mundo, uno lo puede ver en su Venus en conjunción con Marte, que están en Escorpio, o sea, esa energía intensa, esa como Qué emocionalidad interesante. fuerte, se manifiesta en eso. O sea, a ella le nace, no es una cuestión inventada ni una cuestión que George Soros le dijo que tenía que Le hacer. hicieron un guión. No, Exacto, se nota, de hecho también eso es lo que molesta, ¿no? Que llega como con esta rabia, como en una sociedad en que las niñitas tienen que ser lindas y portarse bien, po. Entonces claro, ella llega con estas caras, así como que con una emocionalidad muy presente, pero totalmente desinhibida. Entonces es de una sinceridad como... es como incluso su rabia resulta cándida, porque no la esconde. claro. Resulta transparente, resulta sincera. Y en la práctica para ella es necesario hacerlo, o sea, tiene que su forma de manifestarse, su forma de comunicarse, y independiente de, claro, de las cosas que más adelante pueda ir viviendo en la medida en que ella vaya creciendo, porque tiene un nodo de norte en Géminis, o sea, de cierta forma igual la vida la va a llevar a que tenga que estar un poco eh, más calmada, más de cierta forma, a lo mejor más comunicativa, hacer un discurso que sea mucho más asequible para todos, pero mientras tanto ella siempre va a estar como avanzando a manifestar y mostrar sus inquietudes y cuál es como el dolor que ve que la gente no toma en cuenta la situación de cambio climático que está
ocurriendo a pesar de los cambios que están Evidente. apareciendo en este mundo, o sea que son relativamente evidentes y que no tenemos que ser nosotros con una carta astral quienes podemos mostrarlo, sino que la ciencia ya, ya tiene un consenso al respecto. Mm. A mí como que lo que me falta o lo que siento cuando ve ella es que, claro, como que falta ese como tono de revolución que de repente uno se quedó como esperando, pero es una expectativa propia. En el sentido de que, claro, ojalá fuera el avatar que viniera a destruir el capitalismo, po. Claro, pero en ese sentido uno podría ver otro aspecto desde ese punto de vista. ¿Mm? Eh, Ahí existe una cosa que algunos teóricos astrólogos hablaban, que era sobre el ciclo de Plutón. El ciclo de Plutón tiene que ver con el Plutón que parte en Aries y termina en Piscis. Y Plutón es un planeta que ya habíamos un poco hablado cuando hablamos tanto de la carta de Greta como del 12 de octubre. Tiene que ver con las transformaciones, como con los cambios más profundos, con aquella situación en la cual el poder se reconstruye, se reestructura. Y si ustedes, si se han escuchado, la palabra plutocracia tiene que ver con aquellas como gobiernos de Plutón, o sea, aquellas cosas que se obtienen desde las profundidades, que son la riqueza, el petróleo, el oro, los minerales. En ese sentido, estos tipos Es hablan, como decir ¿sí? el Hades, el Exacto, inframundo. el inframundo. El inframundo da riqueza. Entonces, los plutócratas en la práctica son personas que tienen su riqueza porque la obtienen desde el Hades. Eso es un tema interesante. Ya, sí, sí. De todas maneras, este ciclo se plantea que dura 245 años y tiene que ver con la hegemonía eh, de un sistema económico. El primer ciclo fue entre 1750 hasta 1000, digo, no, desde 1500 y fracción hasta el 1709, que tiene que ver con el mercantilismo. Si ustedes recuerdan en sus clases de historia, es aquella época en la cual, y que se conecta con el descubrimiento de América, los imperios, Disculpa, dijiste 1500, 1600. 1750. 1500, 1750, ya, de acuerdo. Claro, tiene que ver con esa época en la cual los reyes invadieron América y saquearon todo, pero saquearon principalmente buscando el oro y plata, porque en De ese acuerdo. sistema económico lo ideal era acumular riquezas. Y esa riqueza era la forma en la cual se entendía que funcionaba este sistema económico. En ese sentido, según ello, esto empieza a decaer cuando Plutón empieza a entrar en Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En ese sentido, cuando llega Plutón en Sagitario, esto es en 1750, 1763, empiezan a aparecer una nueva ideología, una nueva idea que es el liberalismo, empiezan a aparecer la primera revolución industrial, empiezan a aparecer nuevas máquinas que van reemplazando a esta idea de que a través de la acumulación de metales uno va obteniendo riqueza para pasar a otro sistema económico. Producto de aquello, actualmente volvemos a tener un Plutón en Sagitario que ocurrió ya en 1993 hacia adelante, y empieza uno actualmente a ver nuevos cambios. No sé si te parece a ti que esta situación está ocurriendo actualmente, si ves que hay algún tipo de cambio en la sociedad. Sí, o sea, claramente a propósito del cambio climático, nos hemos dado cuenta que el sistema capitalista lleva una explotación que no, que es infinita, es una explotación, o sea, quiero decir que no se termina, es una necesidad de recursos que, a ver, es una necesidad de explotación de recursos permanente que
no hay planeta que abarque, en el concepto de que no está ideado para un bien común o un bien global, sino que está ideado para la acumulación. O sea, ya no es una acumulación como de metales como en la época anterior que tú decías, sino una acumulación de capital, po. Y ahora se está viendo como el planeta no aguanta ese sistema. Y si el sistema siguiera, ¿qué? Nos tenemos que ir a Marte a hacer la misma cuestión. Bueno, en Marte no queda nada, pero a otro planeta que tenga. Entonces, totalmente, pues estamos ante el declive del capitalismo. El capitalismo ya no se soporta. El capitalismo ahora solo se está soportando, ¿qué? Bombardeando países del Medio Oriente, haciendo autotentados. Ya lo vemos que no. Yo creo que podríamos aprovechar de mirar el microcosmos chileno y ver Mm, cómo Piñera no se aguanta, así como que está comprando premios, como que están haciendo atentados en los pacos, como que están metiendo pacos infiltrados, ya como que están haciendo lo mismo de siempre, pero ya están empezando a ver cosas ya ridículas. Entonces siento que ahí se ve un poco como esa desesperación, como agarrarse de uña y diente de este sistema que ya no aguanta. O sea, miremos al mismo Piñera que se siente tan inadecuado, tan totalmente incómodo en su cuerpo que no se puede quedar quieto. claro, en ese sentido es interesante también ver que eso, lo que tú mencionas últimamente sobre, claro, la incomodidad, por ejemplo, de Piñera, la incomodidad de varios líderes, es como la degradación de este sistema y el cambio necesario y ya casi inevitable del mismo. Porque en la medida en que este ciclo de Plutón se está terminando, estamos entrando en Plutón en Capricornio, después viene Plutón en Acuario, después Plutón en Piscis, vamos viendo cómo el sistema se va cambiando y se va modificando a algo nuevo. No sabemos muy bien a qué cosa nueva, pero lo que sí sé, o por lo menos lo que sí aparece, es que eh, la reacción que está ocurriendo últimamente en la aparición de figuras autoritarias tienen que ver con el intento de frenar este cambio, de frenar esta situación en la cual ya no vamos a depender del capital, sino que vamos a tener que depender de otra cosa. A lo mejor como para cerrar este punto o dar otra nota, es que al finalizar el periodo antiguo de este ciclo de Plutón, los que perdieron la cabeza fueron la monarquía y fue reemplazada por una burguesía. Ahora los burgueses que están en el poder estarían siendo reemplazados por otro clase, otro grupo que no está bien definido todavía porque no estamos con la perspectiva de la historia, pero es una situación que ya está más o menos ocurriendo. No sé qué piensas tú al respecto. No sé, quizá hoy en día se perfilan estos billonarios o Ujú. multibillonarios que serían como los nuevos burgueses, son como estos nuevos personajes que no solamente vienen de riquezas rancias de antigua, sino que son, no sé, por el creador de Facebook, el creador de Microsoft. Yo creo que por ahí se está viendo un cambio interesante. Bueno, no sé cómo va a persistir eso con la muerte del capitalismo, pero claramente que van a tener ahí todas las seguridades, po. Claro. Probablemente Y van a ser los que se van a arrancar a Marte y que van a manejar la Tierra desde allá. Sería... sería, esa es claro, mi apuesta. sí, Dejémosla aquí anotada. claro, ojalá que no seamos nosotros su esclavo o lacayo o algo así. Pero, Ya lo claro, somos, inocentes Gemini. pero agregando al respecto, ¿qué piensas tú de este como reacción que hemos visto últimamente y que por ejemplo se ha manifestado como en en los insultos a Greta, al movimiento, al negacionismo al cambio climático? ¿Qué has visto tú sobre estos como Bolsonaro, Trump, Boris Johnson que Ah, aparecen en estos últimos tiempos? no, está muy interesante. O sea, resuena mucho esa frase de que hoy en día el problema ya no es la falta de información, sino el exceso de información y la falta de filtro. Porque nos encontramos con todas estas fake news, con todos estos datos y esta como falta de educación, falta de comprensión lectora básica de la población que hace que
que voten por qué, por Piñeras, por Bolsonaro. No sé, es un proceso bien complejo, pero que resulta un proceso global. O sea, Mm, tenemos a Trump por otro lado, incluso tenemos a Vladimir Putin como un personaje claro. carismático, siendo que uno de los billonarios también que hablamos delante y que además tiene todas estas como normas totalmente cavernícolas, o sea, contra los homosexuales, eh, y todo este rigor que parece de estos mismos totalitarismos, o sea, de Mm, los totalitarismos antiguos. Y claro. ahí, y ahí, bueno, yo creo que uno se va dando cuenta en distintos ámbitos. Yo he estado tocando música en distintas ferias medievales, por ejemplo, Ya. y que se han hecho bastante comunes hoy en día. No como cuando yo era más cabro que habían dos, ahora hay 20, 30. Y eso también me llama la atención, porque pareciera ser que junto a este tipo como de sensación de fascismo, como que reaparecen como costumbres antiguas, costumbres paganas. ¿M? Como que me di cuenta que de repente toda esta gente que iba como a los grupos de recreación vikinga en estas ferias, casi todos resultaban ser nazis. Y yo quedaba así como, ¿qué? Y en algún momento eh, tuve la suerte de ir a unas cátedras de Sublet. El Ya. escritor chileno Gastón Sublet, el esteta. Ya. Y Sí, sí. resulta que Muy él, famoso. muy elocuente, muy maravilloso, él contaba su teoría de que los totalitarismos de principios del siglo XX habrían ocurrido de manera simultánea, casi sincrónica, porque había un proceso mental, cultural, o no, más psicológico, que estaba ocurriendo a través de años de represión de energía libidinal o de energía sexual, como decía, reprimida, castigada por la Iglesia Católica, por el cristianismo, por el protestantismo sobre todo, Ujú. por el tema de la iconoclastia, ¿ah? Ya. De la iconoclasia, quiero decir. Como que ni siquiera tienes figuras para poder descargar tu energía libidinal en el éxtasis místico. ¿Cachai? Mm, Entonces, al no existir esta posibilidad de manifestación de esta energía tipo Kundalini, ¿no? claro. Que tendría que ver con todo esto como pacato, conservador, ¿cachai? Muy protestante antiguo de esa época, estamos hablando de 1900, habría empezado a aparecer esta inquietud subliminal a fines del siglo XIX con, por ejemplo, autores como Wagner. Ya. Wagner, finalizando el siglo XIX, empieza aquí con el ocaso de los dioses, el anillo de los nibelungos, empieza con todas estas obras como reflotando un sentimiento como de nacionalismo pagano, ¿cierto? Mm, Como un orgullo del ser alemanes, del ser bárbaros, del ser godos, vikingos poco menos, de ser paganos. En 1900 ya estuve todo el rato diciendo sí. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, en 1900 ya aparece Igor Stravinsky con la consagración de la primavera, que de nuevo nos muestra como la Rusia pagana, ¿m? La mm, Rusia paleolítica. claro, claro. Y Es como, o entonces sea, ya, cuénteme, sí, sí, Géminis. es como, o sea, como una suerte de, en la medida en que el Dios cristiano, como a mediados del siglo XIX, reemplazado por el progreso infinito, como por una suerte de realismo, ilustración Sí, como y un materialismo, cientificismo, exacto, cientificismo. va, Recordemos claro, la muerte de Dios nietzscheana. exacto, exacto, va en la práctica bloqueando esa energía y siendo necesario que las personas canalicen su energía en otra vía Claro, que es claro. este Porque tenéis, por neopaganismo. ejemplo, tenía Karl Marx también, por ejemplo, hablando que de ateísmo también. Claro, Entonces, por algún lado se empieza a escapar esta energía, ¿cachai? Como que nos tienen a todos tan controladitos que se nos empiezan a escapar por los lados. Aquí en Chile, no sé, ¿por dónde se nos escapa esa energía matando travestis, pues, ¿cachai? Toda claro. esa gente terrible que eh, tienen que ser gente enferma psicológicamente, ¿cachai? Producto de una sociedad y un adoctrinamiento terrible que tenemos.
Y digo eso no por decir un baladí, sino porque me refiero que uno de los fenómenos menos estudiados hoy en día, lo que le están llamando el genocidio trans, Mm, mm, y que yo creo que tiene mucho que ver como con cómo se manifiestan esas energías reprimidas. Yo creo que esos degenerados sexuales o criminales de ese tipo tienen que estar conectados con esto. Bueno, el asunto es que en este ámbito Gastón Zulet lo hablaba de manera nacional, de manera como el clan. ya. Entonces, de esa manera él explicaría todo el vuelco nazista hacia el esoterismo vikingo, hacia el tema de las runas, hacia el tema de Mm, la magia, ¿cierto? claro. Porque sería la forma en que se puede expresar esta energía que estaba tan escondido que se manifiesta de manera genocida. Mm, En el caso de la Rusia soviética, él propone que el comunismo es una vuelta a las prácticas tribales de la comunidad paleolítica, de la comunidad pagana. ¿Mm? Claro, Y porque dice que, sí, cuénteme. sí, en ese sentido, una vez a unos amigos yo les comentaba de que cuando la gente trata de explicar el nazismo desde un punto de vista como ideológico formal, o sea, como de la ciencia política, No, aparte no tiene de, sentido. claro, no tiene sentido, aparte de identificarlo con la derecha extrema, etcétera, claro, no tiene sentido, pero si uno trata de ponerle como una interpretación esotérica, claro, hay un sentido perverso, pero hay un sentido. Y ese Sí, po. sentido, claro, Es una lógica eh, espuria. exacto, y esa lógica es peligrosa desde el punto de vista de que apunta principalmente a al inconsciente de una persona como a una Claro, cuestión claro. mucho más, Esa lógica de más animal. panfleto, esa lógica del panfleto que habla de que hay que echar a los haitianos, que a la gente Claro, la agarra así como por el sentimiento nacionalista que le llaman, pero simplemente un inflamar de toda esta energía que estaría reprimida, po. claro, claro, Y, y que no puede y, ser y- expresada a través de, no sé, pues o uno podría decir, no sé, pues no puede ser manifestada a través del chiste, de la burla, y a lo mejor, claro, ni pues, siquiera esta situación, de la violencia deportiva. Sí. claro, y a lo mejor esa situación como del, no sé, pues, de lo políticamente incorrecto que se vivió últimamente, a lo mejor como el 2010, 2011, hizo que explotara una situación como de neofascismo actual, porque en la práctica esa energía no se podía canalizar a través del chiste, a través de como del insulto velado, y No, pero es dijeron, que bueno, esas son vías de escape, son válvulas de escape. Pero claro, aquí nos estamos encontrando con una nueva erupción de este fenómeno. O sea, por lo mm, menos lo que decía Sublet de aquella época era una erupción. Ahora, no sé, me da un poco de miedo que sea así, que de repente vaya a reventar. Tengo como la esperanza de que todo este tema a propósito de la Greta Thunberg y todo, como que encuentran otra vía de escape. Pero claro, pues en esa época, entre el comunismo y el capitalismo, ¿cuál fue la tercera vía? Los fascismos, ¿no? O el claro, claro, nazismo. claro, y no una Mm, tercera vía muy agradable y muy bonita, entre comillas, que digamos, sino que es una situación horrenda, terrible, que implicó la muerte de mucha claro. gente y Pero que, tiene esta lógica ¿cómo se dice? Que no busca mantener el status quo, como el capitalismo y el comunismo, sino que tiene este asunto como de enaltecer la propia nación mediante el dominio de las demás. Y es como muy, mm, muy, muy de la onda imperialista también de los gringos, a pesar de que ellos quieren dar como esa impresión de status quo. Entonces, como que no, ni siquiera ahí está funcionando esa ilusión. mm, Eh, y bueno, también cabe destacar que esto pareciera ser algo que ocurre en todos los totalitarismos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, Gastón Sublet también hablaba de Mao en la ceremonia que se tiene que casar con el mar. mm, Siendo que comunista y todo, se entregó también a varias tradiciones que uno podría decir que son para no molestar a los grupos conservadores, pero finalmente estáis ocupando la magia que te están regalando, las cábalas que te están dando. claro, claro, Y, y, sí, ahí, y ahí, por ejemplo, uno empieza a aparecer ¿cómo se llama este muchacho? Rafael, ¿te acordáis? El que canalizaba a la Virgen en la época de claro, Pinochet. sí, Y que claro, los mismos soldados, o sea, los mismos milicos terminaron como apoyando esta cuestión con aviones. Es,
es como como que de vuelta también están ellos ahí metiendo recursos en que la religión se mantenga, Claro, claro. pero otras religiones. Sí, de hecho, por ejemplo, me acordé de, existía como un, no sé si, dejémoslo como una suerte de mito de internet del tema de el ataque a Bagdad que hizo Bush, que fue el 1 de mayo, que es la noche de Walpurgis, y que en la práctica se bombardeó Bagdad en ese momento y implicó una caída como del fuego desde el cielo, que también uno puede como rememorar a la situación de los headhunters atacando la moneda, que si uno lo pone como desde un punto de vista como más frío, no tenía ningún sentido que bombardearan la moneda en Chile, pues si con los tanques bastaba para sacar a Allende de ese lugar. Totalmente, ¿eh? Nunca había pensado cuál era el significado de eso. Claro, Pero de hecho, claro que es un despropósito. claro, de hecho, como ahora que tú mencionas a Gastón Sublet, él mismo mencionaba de que esa acción de los Headhunters disparando la moneda tenía que ver con el símbolo de El Pillán, que el dios mapuche, que es el dios de los volcanes, que lanza el fuego a la tierra. Por lo tanto, aquí esa manifestación de este fuego que cae del cielo es la manifestación del dios Pillán, que está en la práctica diciendo, ¿sabe qué? Ustedes no pueden hacer esto. Y finalmente es una inoculación de una idea en el inconsciente colectivo chileno, que en la práctica el inconsciente colectivo chileno es un inconsciente mapuche, porque nosotros, en nuestra sangre vibra esa situación desde este punto de vista que hemos estado Ah, conversando perfecto. de como el inconsciente o de ese como O sea, tú dices que el ataque de los, a ver, creo que son Hawker Hunter, claro, el ataque de los Hawker Hunter a la moneda sería hablarle en el idioma a los naturales del país. Eso me dices exacto, tú. exacto, Hablar y en un decir, lenguaje onírico, en un lenguaje mitológico. exacto, y decir nosotros somos los dueños, ustedes, nosotros somos el villano, ustedes son los que tienen que adorarnos. Y, Perfecto. y claro, en la práctica uno podría a lo mejor pensar que eso tuvo un efecto en el subconsciente, teniendo presente a lo mejor también como nota al pie de este podcast, de que para nosotros el esoterismo le habla como a un aspecto de nuestra psique que no se explica, que no es lógico, que no es racional, pero que existe. Y que en ese sentido, claro, existen varios estudiosos que tratan de ver hacia dónde se habla y qué es lo que esa parte de nosotros escucha y realiza en base a estos actos que uno podría decir entre comillas mágicos. Sí, yo creo que de hecho ese tema lo podríamos desarrollar en Mm, mucho mayormente en otra edición porque estaría súper bueno hablar de cómo el esoterismo afecta a un nivel visible en cuanto a la narrativa propia y la narrativa consensuada. claro, claro. Porque en ese sentido, y tienes razón, sería para otro capítulo porque hemos estado ya con el tiempo un poco encima en base a los temas que hemos estado conversando, pues van para mucho en realidad, en ese sentido ya A mí tenemos que darle. me gustaría pedirle a los auditores que nos dejen algún mensaje, que nos aquí en la página o que nos manden algún correíto. Nos pueden contactar por el Instagram o nos pueden por aquí por el ebooks para que nos dejen alguna retroalimentación y seguir conversando, pues queridos amigos. Sí, en ese sentido, recuerden nuestro Instagram, @mercurio mitómano. Pueden escribirnos, mandarnos un mensaje, divulguen este podcast si les ha gustado. También ya tenemos otro capítulo. Quiero hacer también mención de que este podcast es auspiciado por @casaespiral.com, @mugrerío y @tienda recoge plástico, que son nuestros auspiciadores pueden también meterse a esa Instagram y encontrarán varias cosas interesantes que ver. Ya pues entonces, querido amigo Géminis Charlatán, bendiciones a todos los oyentes y, y namaste.
Namaste, porque nada, no hay ni café. Ignacio Campo. Nos vemos en otro capítulo y en otro episodio. Chao, querido, nos Chao, vemos. chao. Chao.